Hola, buenas tardes para todos los asistentes. El día de hoy nos encontramos aquí en la UDR de Puerto Asís, la Unidad de Desarrollo Regional de la UNAD, Departamento del Putumayo. Para nosotros el día de hoy es un placer tener con nosotros al ingeniero físico Edgar Darío Bando, magíster en Ingeniería Eléctrica y candidato a doctor en la línea de automática. Bienvenido, Edgar, para nosotros es un placer tenerte, colega mío. La verdad que para mí ha sido algo muy enriquecedor que hayas aceptado nuestra invitación. Es una modalidad mixta que tenemos en este momento. Tenemos algunos estudiantes acá presenciales y hay 33 personas conectadas. Esta charla hace parte de nuestro semillero, es un semillero pequeño que iniciamos este año justamente en energías renovables. Pues es bien conocido que el departamento del Putumayo tiene un alto potencial, ¿cierto? Entonces, bienvenido y queremos escucharte. Ya tienes tu rol de moderador y no, es todo Hola. tuyo, ¿vale? Hola. 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 ¿Quién saluda? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señor. Ok, Sí, sí, señor. bueno, voy a presentarme y luego apagaré la cámara para que no haya interferencias. Bien, como lo dijo Camila, mi nombre es Edgar Darío Bando, soy ingeniero físico, me gradué de la Universidad del Cauca, que hoy está cumpliendo años, por cierto, perdón. Tengo una maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, estoy en Manizales, y soy candidato a doctor en Ciencias de la Ingeniería, línea automática de la misma universidad. He sido evaluador de proyectos en energía. Mi área de actuación son las energías renovables, los datos y el manejo de la eficiencia energética. Actualmente soy par del Ministerio de Ciencia y apoyo al gobierno en la determinación de política pública para la energía y las zonas no interconectadas energéticas. Bien, por esta breve presentación quiero también agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien me ha dado la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Estoy altamente agradecido de estar con ustedes. Quisiera que, no sé, Camila, si podamos recoger una asistencia de ellos para poderles enviar la presentación y la tengan. Claro, sí. Darío, Okay. claro que sí. Ok, entonces, esto ha sido, se ha hecho con toda la atención. Vamos a ver, entonces voy a apagar la cámara aquí. Ok, para que no, exactamente, listo. Entonces, ¿ven la presentación bien, cierto? Cambia bien. Sí, te observamos muy bien. Listo. Entonces, la agenda que vamos a tratar, ¿cuánto tenemos, Camila, de tiempo? Sí, 2 a 3 horas, lo que tú gustes, Edgar. Ah, no, listo, no, esto va a ser cortico. Entonces, vamos a trabajar una hora, menos tal vez, Camila, menos. Vamos a trabajar más o menos unos Vale. 50 minutos y de ahí quiero que me bombardeen en preguntas, ¿ok? Pues la idea es que ustedes me pregunten. ¿Qué traje ante ustedes? No traje ecuaciones desde la física, desde los principios básicos, sino más bien traje como conceptos introductorios para el trabajo de la tarde. Vamos a ver un poquito lo que es radiación solar, conceptos básicos del Sol, la interacción de la radiación solar con la Tierra, cómo convertir la luz en electricidad, la relación costo-eficiencia en energía solar fotovoltaica y los tipos de sistemas, la conversión que se hace a fuentes no convencionales de energía renovable, el cálculo y diseño, los trabajos actuales en determinación de recurso primario y la investigación en demanda activa y usuario que se denomina prosumer. Vamos a andar un poquito en esos temas. Quisiera que vamos haciéndolo dinámico.
la idea es que ustedes, si pueden, alcen la mano. Camila, no sé si me puede ayudar siendo moderadora. Pues cuando haya una pregunta, me la transmita con el nombre de la persona que preguntó, ¿sí? Entonces, para que lo hagamos esto y no sea pues solo un monólogo de mi parte, porque pues yo no los veo, entonces pues sí quisiera como tener una interacción más directa con ustedes, ¿ok? Entonces, así trabajaremos, ¿está bien? Vale, Edgar. Igualmente tenemos 56 personas conectadas. Ellos si alzan la manito, voy a estar pendiente para cualquier duda, inquietud. Escriban al chat y te la hacemos saber. Perfecto, perfecto. Con el nombre y la pregunta, porque la idea es que esto es de todos lo construimos aquí. Bien, entonces vamos a comenzar aquí hablando un poco sobre la energía. No solo la electricidad, sino la energía. Las fuentes de energía han sido variadas y el uso que le damos a todas ellas igualmente ha sido variado. Tenemos energía del agua, energía de los rayos, del vapor, la gasolina, combustibles fósiles, nuclear, que hace poco estuvo muy de moda con Oppenheimer, los motores de combustión interna, la energía mareomotriz, la energía geotérmica, la energía del viento. Todo lo que pueda ser combustible es denominado energía, fuente energética, fuente de energía, ¿sí? Pero todas estas fuentes que producen algo, que ese algo es la energía, están determinados por la definición de energía. La energía de un sistema se define, perdón, como la sumatoria total de cada una de las actividades de las que puede hacer un sistema o no. ¿Sí? Recuerden que la energía de un sistema se puede medir, se puede cuantificar. La energía del sistema es el cambio en el trabajo que se realiza para hacer algo. Eso es energía. La energía se mide en joules, ¿sí? En joules. El joule es la unidad energética por excelencia. Y la potencia se mide en vatios. ¿Qué es la potencia? La potencia es la capacidad de un cuerpo de consumir o producir una energía en un cierto tiempo. ¿Sí? Es como la eficiencia. Los vatios representan el cambio de energía respecto al tiempo. Y hay otra unidad que es bien importante que nosotros la miramos allá en los recibos de la energía, que se denomina el kilovatio hora. El kilovatio hora es una unidad energética, no es una unidad de potencia, ¿no? El kilovatio hora es la relación que existe entre la potencia que se consume en un determinado tiempo. A eso se le denomina energía. El kilovatio hora, para hacerlo más específico de hablar, el kilovatio hora es la cantidad de energía que consume un dispositivo, en este caso, un refrigerador, un televisor, una estufa, ¿cierto? A la red eléctrica. Es lo que le pide a la red eléctrica. Existen diferentes tipos de energía, de fuentes energéticas. Está la energía nuclear, está la energía potencial respecto a la caída del agua, que es la energía hídrica, está la energía del viento, está la energía solar y está la energía química. Esos tipos de energía tienen diferentes formas de interactuar. La interacción se da desde el punto de vista térmico, mecánico y eléctrico. Cada una de esas conversiones en los diferentes estados de las energías se pueden hacer por dispositivos, diferentes dispositivos. Por ejemplo, la energía nuclear se puede cambiar a energía térmica, se puede transformar, recordemos las leyes fundamentales de la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía nuclear se puede transformar en energía térmica y a su vez en energía mecánica por medio de dispositivos térmicos, cuya eficiencia neta es 60%. La energía potencial respecto a la caída del agua o la energía hidráulica, como la conocemos en Colombia, es de tipo mecánico y mediante generadores eléctricos se puede transformar a energía eléctrica. De igual forma, en los países como Estados Unidos y la Unión Europea, el carbón, el gas, el hidrógeno y derivados del petróleo utilizan electrólisis o celdas combustibles para producir energía eléctrica. Asimismo, la energía solar
Es una fuente energética que se puede transformar en dos tópicos, energía térmica y energía eléctrica. La energía térmica sirve para calentar el agua por medio del sol y la energía eléctrica se hace mediante dispositivos fotovoltaicos, y es aquí donde nosotros en la energía fotovoltaica nos vamos a centrar. ¿Ok? Voy aquí a hacer el puntero, aquí en la parte de energía solar con dispositivos fotovoltaicos. Pero vamos a hacer una especie de background muy general de lo que es la radiación solar. El sol emite una radiación, una luz, un color y un calor. Esa radiación solar tiene esta forma, tiene una forma ondulatoria de una onda electromagnética biplana. Esta onda electromagnética biplana cumple las leyes de Maxwell, que no las voy a entrar a explicar en este momento. Sin embargo, una parte de esta onda que está aquí, de esta ondita que se desplaza por el medio, por ahí, viene desde el espacio hasta aquí, es el espectro electromagnético. Todas estas longitudes de onda que están aquí, ¿hay una manito levantada? Ya no. Todas estas longitudes de onda que están aquí, que dice longitud de onda, son parte de esta radiación solar. ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Cómo interactúa con nuestro planeta? Los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta. Aquí está el espectro del visible. Esto es lo que nosotros alcanzamos a ver. Este es el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio, onda corta, onda media, onda larga, o sea, AM, FM, y frecuencias extremadamente bajas. ¿Qué es lo que sucede? Todas estas ondas, todo esto de aquí son ondas. Todas son ondas, pero estas ondas interactúan de forma diferente con el medio. Y es por eso que la luz solar, al interactuar con nuestra atmósfera, resulta en la espectro visible del ojo humano, o la luz. Nosotros alcanzamos a ver de 400 nanómetros a más o menos 900 nanómetros, que está aquí perdón, hasta 750 nanómetros que está en el infrarrojo. ¿Eso para qué sirve? Pues sirve para mirar los conceptos básicos del Sol. El Sol emite ondas, y esas ondas son causadas por las reacciones químicas que existen dentro del Sol. Nuestro Sol es una masa amorfa, esférica o elíptica, más que tira elíptica, de muchas consumo de gas. Lo que se está consumiendo de gas es hidrógeno. El gas que se consume básicamente en el Sol es hidrógeno. No tiene una parte sólida el Sol. Nuestro Sol es básicamente una masa bastante grande de puro gas que se está consumiendo. Miren, por ejemplo, lo que tiene el Sol. Tiene hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, nitrógeno, silicio, magnesio, neón y hierro. Y lo más abundante es el hidrógeno, seguido por el helio. Lo que hace eso es que nuestro Sol sea una bola incandescente que siempre está ardiendo. Eso es nuestro Sol, una bola que siempre está ardiendo. Cuando nuestro Sol emite la radiación bajo ondas y la luz solar que nosotros conocemos, nosotros en primer momento tenemos un 100% de la energía solar incidente, ¿sí? Un 100%. Pero miren cuánto llega a nuestras casas. ¿Cuánto de esa luz solar llega a nuestras casas? En tal caso que no hubiera nubes, que fuera un día perfecto sería el 100%. Pero a veces hay nubes y las condiciones climáticas son difíciles. El 3% de eso es absorbido por las nubes. El 16% es absorbido por la atmósfera. El 6% es reflejado por la atmósfera. El 24% es reflejado por las nubes y la superficie de la Tierra. Por eso hay que plantar más árboles. El 7% mediante conducción y corriente de aire. El 6% es reflejado directamente desde la Tierra. El 64% es reflejado al espacio desde las nubes y la atmósfera. Como ven, toda la radiación que recibe el Sol, la Tierra, perdón, del Sol, no se aprovecha. Y eso vamos a ver más adelante que es un problema.
¿Ok? Es un problema, ¿por qué? Porque al dimensionar yo soluciones energéticas que hacen uso del sol, tengo que tener en cuenta que no toda la radiación la voy a poder utilizar. Maravilloso fuera que así sea, porque si yo tuviera toda la radiación, pues no tendría que hacer colectores y eficiencias, no. Sin embargo, esto es una inquietud que más adelante la vamos a abordar. Cuando nosotros tenemos la radiación del sol, esta se puede clasificar en varias situaciones. ¿Y por qué les estoy dando esto en la introducción? Porque básicamente lo que vamos a mirar en el diseño es que los paneles solares se diseñan a partir de unas condiciones nominales, ¿sí? Y las condiciones nominales no siempre son las que el clima permite. ¿Me hago entender? La energía solar hay que tener en cuenta que es una energía muy dependiente del clima, es una energía altamente variable. Es decir, que no voy a tener certeza de lo que pueda pasar ni siquiera dentro de una hora, porque como está así de soleado, luego puede estar muy, muy, muy nuboso y luego puede estar hasta puede llover, ¿sí? Esos cambios intermitentes de clima. ¿Por qué empiezo con esto? Porque necesito que ustedes entiendan cómo interactúa nuestro Sol con la Tierra. No solo es la radiación, no toda viene hacia nosotros. Cuando el Sol emite rayos, siempre va a haber distintos tipos de radiación. Va a haber una radiación difusa, directa y reflejada. La que nosotros buscamos es directa, sin embargo es muy difícil tenerla. Por lo tanto, nosotros miramos que el índice en las plantas solares que se vayan a instalar, el índice de radiación sea lo más alto posible para manejar, si bien una radiación difusa, pero de carácter menor en valor. Es decir, que lo que sea difuso no sea tan difuso, ¿ok? Además de eso, las nubes son las peores enemigas de la energía solar porque las nubes absorben, remiten, reenvían y dispersan la energía que reciben del sol. Es ahí donde se tiene que tener en cuenta distintos parámetros de diseño de sistemas solares que vamos a ver más adelante. ¿Qué se hacía o qué se hace para medir la radiación? Se lo mide mediante soles, ¿sí? Un sol. ¿Qué es un sol? Un sol es la potencia que el rayo de sol incide sobre un metro cuadrado. Un sol es 1 kilovatio hora sobre metro cuadrado. Eso es un sol. Y por eso se denominan los mapas de radiación solar, que ustedes los conocen. Sin embargo, ese tipo de cosas ya no se utilizan, los mapas de radiación solar. Ya les voy a mostrar un nuevo recurso que se utiliza, que es este. El Power Data Access Viewer de la NASA. Los atlas de radiación solar, el problema que tienen es que si yo los hago hoy, mañana no me sirven, por la dinámica del clima. ¿Sí? La dinámica del clima hace que no funcionen bien los atlas de radiación solar. Antes sí funcionaban. ¿Por qué? Porque no había cambio climático. Se ha demostrado que el clima se permanece casi constante a lo largo de 2 años. Es decir, que va cambiando cada 2 años. Inclusive debe ser menos el valor, el tiempo, porque cada 2 años las octas de clima cambian. Y esto cambia, ¿sí? Entonces, la NASA, dado los satélites, utiliza una herramienta que se llama el Power Data Access Viewer. El Power Data Access Viewer utiliza parámetros solares para trabajar el dimensionamiento de soluciones energéticas en una región determinada. Recordemos que la región del Putumayo es una región altamente, es un piedemonte selvático, ¿sí? Porque si yo me voy más abajo, por decirlo así, más para acá, ya estoy entrando al Amazonas y Caquetá y toda esta parte de por acá, ¿cierto? Si yo me voy para arriba, estoy entrando como al macizo, Neiva, toda esta parte, ¿sí? Entonces, el Putumayo tiene como una encrucijada climática, ¿sí? El Putumayo, al tener una encrucijada climática, tiene que tener cuidado mucho, mucho, mucho en determinar y en dimensionar bien el recurso solar primario que se necesita. ¿Ok? ¿Sí me escuchan bien? ¿Hasta ahí va todo bien? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, muy amables, están despiertos. Sí, perfecto, gracias. Entonces sigamos. ¿Cómo se convierte la luz, o sea, la luz que yo tengo, la radiación solar, en electricidad? Pues bien, para utilizar eso que se denomina luz, nosotros utilizamos algo que se llama los paneles solares, ¿sí? Los paneles solares son una unión de materiales, ¿sí? Con respectivas propiedades eléctricas que me permiten a mí desprender electrones de ellos.
por la radiación solar incidente. Es decir, cuando un rayo de sol incide en él, lo que se hace es que arranca un electrón de esta unión y lo pasa para abajo, para la placa de silicio tipo P, y el contacto trasero lo conduce. Esa es la parte más básica del funcionamiento de un panel solar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? La radiación solar, hagan de cuenta que esto es un sándwich. El sándwich lo que tiene en vez de pan es un material llamado silicio, en vez de jamón es otro material de silicio con los electrones sueltos y abajo tiene un contacto de una lámina. Cuando la radiación incide al pan de este sándwich, lo que hace es como empujar un electrón a la siguiente capa y eso mueve los electrones de la unión tipo NP o PN y genera una diferencia de potencial que nosotros denominamos voltaje. Cuando nosotros tenemos un panel solar, debemos tener en consideración varios parámetros eléctricos, como corriente, tensión, potencia, vatios, tensión de circuito abierto e intensidad de cortocircuito. ¿Cómo funciona un panel solar? De esta forma. Sin embargo, son calibrados a condiciones estándar o condiciones nominales. Las condiciones nominales de un panel, esta es una hoja de datos de un sistema Panda 60 Cell, que es una referencia de panel solar, son 1000 vatios, o sea, un sol de irradiancia, 25 grados centígrados, pero a veces, y ojo con esto, las ciudades, las regiones, no siempre están a 25 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, no sé, Villagarzón debe estar en unos 30, no sé, más o menos. ¿Eso qué pasa? Eso tiene problemas, eso tiene impactos dentro del rendimiento del panel solar, ¿sí? Porque lo que está haciendo son condiciones nominales aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que tiene una potencia máxima de 280, 275, 270, 260, ¿sí? Dependiendo de la referencia del módulo. Y los parámetros eléctricos en operación nominal son más acercados a la realidad y vemos como, por ejemplo, miren estas dos tablas. Por ejemplo, miremos que la potencia de salida para el primero es 280 y para este es 204. Es decir, se pierde casi 80 vatios de potencia. Y yo con 80 vatios de potencia enciendo una grabadora. ¿Me entienden? A lo que quiero llegar es que hay que tener en cuenta mucho el término potencia, porque eso a mí me da idea de cómo funciona la solución que voy a instalar y las condiciones nominales. Por ejemplo, en regiones como Pasto o en regiones como Manizales, que son altamente nubosas, como Ipiales, como todo el suroccidente colombiano, es difícil manejar unas potencias altas. Si yo quiero un número determinado de potencia, necesito aumentar el número de paneles y eso es costo. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero quiero que nos vayamos dando cuenta cómo las condiciones ambientales tienen un gran impacto en el dimensionamiento de esto. O sea, este sándwich es el mismo aquí, en Cali, en Villagarzón, en donde sea. El sándwich es igual, el problema es que como las condiciones ambientales cambian, estas capas son o más delgadas o más gruesas y se hace más difícil arrancar electrones, lo que implica que el rendimiento baje. Es por eso que el rendimiento baja. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, cómo vale, a qué vale eso, a qué equivale en dinero eso. Hay una clasificación de las tecnologías fotovoltaicas, la de primera generación, que es el silicio cristalino y la unión PN, la de segunda generación, que es la tecnología de película delgada, son como vidrios, ya son de un solo bloque, y la tercera generación, que son los conceptos de recombinación Shockley y los nanotubos de carbono, dispositivo de huecos cuánticos, además de eso los filamentos, los paneles solares hechos de algas. Miren, uno puede hacer paneles solares hasta de papel, ¿sí? Pero la vaina es que los paneles solares de papel no, pues no tienen la misma eficiencia que va a tener un material como el silicio. Además de eso de la recombinación Shockley. Miren, por ejemplo, y lo que yo les hablaba a ustedes sobre la eficiencia en potencia y las celdas de primera, segunda y tercera generación.
Actualmente, ¿en qué límite estamos nosotros? En el límite de la eficiencia actual de un panel es más o menos del 40% máximo. O sea que, más o menos, póngale pues, de 1000 vatios estoy aprovechando 400. Y lo demás se pierde. ¿Dónde? En las recombinaciones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, algún aporte, algún comentario que quieran hacerme? Sí, Edgar, existen varias preguntas en el chat, Sí, ok. pero quisiera de pronto hacer una pequeña intervención. Que desea hacer la pregunta, si quiere alce la manito para que pueda hablar y realizar la pregunta al ingeniero. Sí, hasta eso voy a buscar espéreme, voy a buscar un vasito de agua que estoy seco. Vale, listo. Entonces, la primera en alzar la mano fue la señorita Carol Giselle Guerrero. Demos un minutico mientras el ingeniero se toma un vasito de agua y ya damos apertura a tu pregunta, ¿vale? Ya, listo, Camila. Listo, aquí Listo, estoy. Carol. Dinos, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes. Pues ya como decía la doctora, mi nombre es Carol Giselle. Tenía Sí. una pregunta con respecto a lo de los paneles y la creación de energía. Tenía entendido que pues sí había formas de hacer paneles, algunos hasta de forma artesanal, Sí. pero mi respuesta va guiada más con la creación de la energía. Pues cuando se había mucha energía, tenía entendido que se podía almacenar en unas baterías, pero cuando las casas están conectadas a un servicio público, me habían dicho que la energía excedente que se crea con los paneles va para el servicio público, más no para las baterías que uno guarda. Espérese que esa pregunta se la voy a responder más adelante, porque aquí no acabo. Eso que usted está tratando son sistemas de red, y esos sistemas de red tenemos que hacer consideraciones. Le puedo responder ahorita y es básicamente un sistema de esos, las baterías casi no se utilizan, porque con la nueva ¿cómo es? Con las nuevas determinaciones del Ministerio y de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, un usuario puede ser autogenerador, ¿sí? No solamente, y eso lo quiero dejar un poco claro, me adelanto, no solamente es poner paneles en la casa y esperar a que eso funcione, no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿sí? La idea de tener energías como la solar es tener una alternativa, no va a salvarnos de nada, lo que lo hacemos es nosotros mismos. Pero, respondiendo a su pregunta, no es que no se necesiten, y eso lo vamos a ver más adelante, es que pueden ser un sistema de backup, un sistema de, ¿cómo se dice esto? De respaldo a la red. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, muchas gracias. Vale, seguimos con David. Okay. Vale, muchas gracias, Carol, por tu aporte. Seguimos con Jessica Alejandra. Jessica Alejandra, perdón. Una pregunta, buenas tardes. Era para saber cómo es el título de esta web, de este evento prácticamente. El título de este está por acá. O sea que usted va y se va metiendo donde le toca, pues, ¿o cómo hace? Esto se llama Seminario Web Iniciación a la Energía Solar Fotovoltaica. Gracias. Ok. Ajá. ¿Quién más? ¿Nadie más? Juan Diego Viveros. Ok. ¿Puedo hablar un momentico? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, David Felipe. Toda la razón, David Felipe. Continúa. Ok, entonces espero a que conteste David Felipe. Pero, buenas tardes. Tutor, una pregunta. ¿Los paneles solares sirven para, pues, por ejemplo, cuando no tenemos internet en la casa o que la señal está muy baja? ¿Los paneles solares sirven para que haya más energía a la hora de conectarnos a una red Wi-Fi o en donde estemos? A ver, la energía que produce la celda solar solo sirve para hacer prender aparatos. No sirve para dar señales de comunicación como Wi-Fi, wireless, Bluetooth, etc. Es decir, que sí. Qué pena. Lo que el compañero quiere decir es que si se pueden ampliar la recepción de las ondas. Con repetidoras, claro.
Claro, sí, Eso. sí. Esa es la pregunta. Entonces, sí, compañerito, sí le funciona. Ah, ok, sí, 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 es diferente. Sí, 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 claro, claro, porque en las zonas no interconectadas, haga de cuenta el Bajo Chocó, lo que es el Sinú, lo que es la parte de Gorgona en el Cauca, se utilizan este tipo de soluciones para hacer repetidoras y así ampliar la cobertura de una antena, porque a veces los transmisores convencionales consumen mucha potencia y no es como recomendable instalarlos. Así que sí, Ah, ok, listo, muchísimas gracias. ok, ok, continuemos. Buenas tardes, mi nombre es David Calderón. Ok, bienvenido. Ingeniero Edgar, ¿cómo está? Mucho gusto, mire, yo quisiera hacer una pregunta. Yo estuve pensando hace mucho tiempo en tener un sistema de energía solar en respaldo, como usted dice, en mi hogar, pero Sí, estuve tratando y investigando y quedé muy triste porque una de las más, como le digo yo, como freno que pone allí son las baterías donde se almacena esta energía. Son carísimas. O sea, usted yo le sé que es puso una un problema inversión altísima. el dinero de las baterías, sí. Mire, Sí, o sea, mire, entonces yo quisiera saber si de pronto hay un tipo tecnología o algún tipo de forma de que se pueda tratar de reducir o qué método hay más fácil que no sea así. pues vea, si le parece, yo traje un ejemplo de diseño más adelante donde hago un sistema para un hogar más o menos, se va a dar cuenta, y las baterías sí son lo más costoso, pero haga de cuenta que la inversión es más o menos como en 2 millones en baterías, ¿me entiende? Porque eso depende mucho del dimensionamiento que uno use, ¿sí? Toda la planta solar, más o menos, y lo voy a exponer más adelante, está con unos 5 millones con panel, controlador de carga, baterías, eso es autónomo, ¿no? Es decir, que cuando usted se desconecte de la red, usted pueda tener su solución energética. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las soluciones energéticas solares no son recomendables para neveras, no son recomendables para estufas y no son recomendables para duchas eléctricas. ¿Por qué? Porque el amperaje, o sea, la corriente que manejan, es tan alto que el sistema puede entrar en algo que se llama DOD, o sea, tasa de descarga baja, default discharge. Y eso ocasiona que es como un auto cuando se ahoga. ¿Qué pasa? El auto cuando pierde batería toca conectarle a otro auto y al tratar de alzarlo, entonces se necesita la red, entonces no se necesita. De pronto puede haber sido que al hacer su investigación consideró todo el sistema y a veces no es recomendable. ¿Para qué se utiliza más? Sí, ¿Para correcto, qué lo así hace? fue. Se consideró todo el sistema y se hizo una suma del voltaje que se iba a utilizar dependiendo de los aparatos eléctricos que se tuvieran. Sí, 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 correcto. Normalmente eso no lo hacemos nosotros. Cuando digo nosotros es la empresa que tengo también y yo, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Las baterías son lo más costoso porque imagínense, mover una estufa con baterías ya cuesta y no es muy eficiente que diga, porque a veces consume tanto que no funciona bien. Entonces, si gusta, miremos el ejercicio que traje más adelante y esas son las opciones que se les ofrece a los clientes para que no les pase eso, ¿sí? Para que no inviertan 15, 16 millones en una solución que a fin de cuentas, pues, hombre, sí, sí es ecológico y todo, pero pues bueno, hay que ver el bolsillo, ¿no? Entonces, Sí, si me sí. deja más adelante, lo podemos volver a retomar y miramos, ¿le parece? Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. No, a usted, a usted. ¿Sigamos o continúo yo acá y Eh, seguimos después con una sesión? Pues, Siga. buenas. querido Edgar, tenemos 6 preguntas más, ya que el compañero Mauricio habló, sigue Kevin. Listo. Respondamos esas 6 y continúo yo, ¿les parece? Listo. Vale, listo, perfecto. Listo, Hasta perfecto. Siga. Mónica Lisset Carrillo, allí vamos. Listo, listo, listo. Hágale. Buenas tardes, ingeniero. Mi Hola. nombre es Kevin Tovar. Recientemente hice una pregunta y un compañero no le respondió. Aquí se lo vuelvo a formular, que es que he escuchado especulaciones de que los paneles solares tienen un impacto pues no muy bueno en el clima y pues quería Ajá. saber si eso es cierto.
Sí. También pues un compañero me respondió y una respuesta bastante coherente, pero también quisiera saber usted qué opina sobre esa pregunta. Ok, bueno, vamos a remitirnos aquí. ¿Por qué? Resulta que el proceso de manufactura de un panel solar es bastante antiambiente, si se puede llamar. ¿Por qué se denomina energía limpia? Porque los desechos, por decirlo así, son cero al producir la energía, pero no al hacerla. Porque un panel está gastando alrededor de unos 100 litros de agua, la refinería del silicio está gastando cantidades de carbón. Es decir, ya no es tanto como la energía solar nos va a salvar de la catástrofe ambiental, no, es una alternativa a. Porque cuando yo utilizo un panel solar, los desechos que hago durante su vida útil, ojo, durante su vida útil son cero, porque él no produce dióxido de carbono durante su vida útil. ¿Y por qué digo durante su vida útil y soy recalcitrante en esto? Porque después ya se vuelven un problema, porque son desechos. Es equivalente a tener placas base de computadoras que son hechas de silicio. Entonces, a largo plazo, los paneles solares sí son un problema al ambiente. ¿Por qué? Porque tienen metales pesados. No solo es silicio, también algunos tienen cadmio, litio, telurio de cadmio, arsénico, mercurio, son materiales muy, muy pesados. Es por eso que la industria manufacturera solar se debe tener, o sea, el fabricante y el vendedor debe tener un plan de residuos para este tipo de paneles. Cuando usted ya no los quiera tener más, pues va a su distribuidor y le debe decir, ya no quiero, haga el favor, hagamos, no sé, una depreciación en cambio y usted me los cambia, ¿me entiende? Porque sí, son altamente contaminantes en su producción, ojo, en su producción, pero son muy, muy limpios en la producción de energía y cuando ya dejan de ser útiles alrededor de los 30 años, ya se puede reciclarlos. ¿Eso contesta su pregunta? Y sí, señor, muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Quién más? Buenas tardes, mi Buenas nombre es tardes. Juan Diego. Es que ¿Okay? yo tengo una inquietud. Si, por ejemplo, en el caso del municipio donde vivo, que es Neiva, las temperaturas llegan entre los 36 a los 42 grados en ocasiones en verano máximo y en el supuesto invierno llegamos entre unos 26 a unos 28 grados. Y el Entonces, si yo, supuesto por invierno es ejemplo, solo lluvia. ujú, Ajá. entonces, si yo, por ejemplo, quisiera colocar o tener un sistema de paneles solares, ¿sí? Eh, que pueda cargar en una parte, digamos, un ejemplo, son 16 paneles solares, ¿cierto? Que Ok. utilice 8 paneles solares para la utilización directa del día y y las 8 restantes carguen una serie de baterías para la utilización de la noche, ¿sí? Si, por Ya. ejemplo, quisiera colocarlo en una vivienda que tiene dos aires acondicionados de 110, ¿cuántos paneles solares requeriría para un espacio de 10 metros cuadrados? Como 20. ¿Por qué? Porque es que, miren, ustedes no midan la tensión. Un televisor funciona a 110. Un radio pequeño funciona a 110. ¿Ya? Miren la potencia. En la potencia es lo que consume y el fabricante da la potencia. Con el nuevo etiquetado del ministerio hay electrodomésticos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Eso significa la eficiencia, es decir, la energía que necesita para funcionar. Cuando usted me dice, tengo aires de ¿Amperaje? 100, perdón, ¿Amperaje es la potencia? no, potencia es vatios, Vatios Perfecto, hora. vatios perfecto. hora, eso está atrás, eso está en la etiqueta del fabricante, ¿sí? Eso está Sí. en la etiqueta del fabricante. Cuando usted dice tengo paneles, tengo estos aires de 110, pues no me dice nada, porque pues todos están funcionando a 110. La vaina es la potencia. Como son aires acondicionados, eso viene siendo desde un sentido estricto un refrigerador.
¿cierto? Sí, Si usted señor. se imagina el cuarto y el aire, eso es un refrigerador. Entonces tiene que tener una refrigeración de un espacio. Entonces yo le pongo 20 paneles más o menos, primero, porque en Neiva eso es un calor impresionante, entonces se va a degradar la potencia de los paneles. Segundo, porque no es seco Neiva, Neiva es muy húmedo. Neiva es muy húmedo y la humedad reduce la eficiencia de los paneles. Yo pensaría que no es una buena alternativa poner paneles con aires acondicionados. Y si Y no lo comprara hemos hecho nosotros porque... qué pena. Siga, siga, Y dígame. si, por ejemplo, ahorita he estado visualizando en el mercado que vienen unos aires acondicionados adaptados a los sistemas de paneles solares. Sí, sí, cierto, los venden, son unos kits, ¿cierto? Unos kits solares. Ujú. Sí. Pues ahí la vaina es que a usted le van a decir que eso funciona en tales condiciones. Ahora, adáptelos a Sí. Neiva. ¿Cómo hace? Ahí donde yo quisiera hacerle una pregunta, ingeniero, en eso tiene razón. Por ejemplo, cuando uno en su hogar, por ejemplo, tiene energía regular y energía directa, ¿sí? Normal. Ahí cómo se manejaría eso en la parte de panel solar. Porque hay equipos que toca manejarlos por energía regulada, no se pueden conectar así porque sí. Ahí vamos, porque ahí tocaría ver ¿cómo se llaman? Los marcos regulatorios de la Comisión de Energía y Gas, de la CREG. La CREG 051, la CREG 057 dan idea de cómo manejar esos usuarios desregulados y para cargas bifásicas no reguladas, para cargas monofásicas reguladas. Hay que tener especial cuidado porque los comercializadores de energía, no sé cómo se llama en Putumayo, cómo se llama la presa de energía de Putumayo, no sé cómo se llama, no tengo ni idea. Pues en Manizales es CHEC, en Nariño es Sedenar, en Cauca Así como lo es... estaba diciendo, doctor, así se llama, Empresa de Energía del Putumayo. Ah, Así se sí, llama la bueno. empresa. No sé, bueno, listo. Entonces, póngale, ves que me desvío, entonces voy primero a responder al compañero último. Entonces, ¿qué pasa? Hacer un trámite con esos personajes es un problema. Si bien la ley a nosotros como usuarios nos protege, ellos dilatan el proceso. Entonces, al hacer diligencias de conexiones hasta el punto de conexión común de mi sistema solar, ellos bajan las peticiones. Eso es un problema. Es un problema total, porque desconocen las disposiciones de la CREG. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace con panel solar? Es un problema. ¿Por qué? Porque las cargas no funcionan muy bien con panel solar. Por ejemplo, motores asíncronos o motores síncronos, esos no funcionan con panel solar como se esperaría. Puede funcionar 5 minutos y luego. Entonces, no resulta, digamos, muy eficiente conectarlos, ¿sí? Al igual que los aires acondicionados. Si usted tiene un kit de los que compra en Mercado Libre, pues listo, lo compra. Pero usted sabe en qué condiciones fue testeado eso. Es decir, puede funcionar, por ejemplo, para Bogotá, pues que Bogotá que se utiliza, o para Pasto, pues, ¿cierto? ¿Cuánta potencia le demanda el aire acondicionado a usted? Pues ninguna, que allá se regula solo el clima, pero para Neiva. Entonces, no es muy eficiente instalar paneles solares para este tipo de cargas, porque la verdad no es una buena forma de invertir el dinero. Doctor, quiero hacerle una última consulta. Si, por ejemplo, un panel solar lo puedo conectar a un sistema que pueda sacar, o sea, una bomba de agua Sí, para sí. la generación para sacar el agua del subsuelo. Sí. Pues sí, eso sí, claro. Claro, porque una bomba para solamente, digámosle, riego, sí lo hemos hecho. Claro que sí, un panelcito de unos 500 vatios le podría servir para usarlo para su bomba. Usted conecta su sistema y saca su agua subterránea, sí. Para esos sistemas de riego sí se utiliza panel solar, porque a veces básicamente lo que he utilizado yo para riego es donde no hay electricidad, ¿no? Donde no tengo red eléctrica. Entonces sí es una buena alternativa. Sí es recomendable utilizarlo para bombeo de agua.
Doctor, y qué pena, una cosita más. Si, por ejemplo, lo que le comentaba al principio, si, por ejemplo, tengo 8 paneles, tengo 16 Ya. paneles solares y tan Sí. solo utilizo 8 para cargar las baterías ¿Y y los otros, usted por qué va a utilizar 8 solo para cargar las baterías? no, o sea, estoy colocando algo hipotético ya que el lugar sería un espacio muy grande. O sea, sería un espacio bastante Por eso, como pero ¿por para... qué solo 8? mm, ¿O por qué mm, 2? ¿O por qué 10? Pues no sé. ¿O por qué no utiliza la capacidad completa? porque necesitaríamos utilizar la carga de la energía que se recolectó en la noche. Ah, ya entendí. Pues, a ver. O sea, de día lo colocamos directo al sistema de la red del lugar y de noche lo conectaríamos las baterías al sistema de la red interna. Ah, ya entendí. Ok, ajá. Sí, ¿cuál es la pregunta? Entonces, sí se puede hacer, ¿cierto? Sí, 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 sí lo sí. podría. Sí, es un sistema híbrido, se llama, es una topología híbrida. Una parte va a la carga, al consumo interno y otra parte va a la carga de baterías. Sí, sí se puede. Ah, ok, listo, perfecto, doctor. Sí, Muchas gracias, muy amable. es una topología híbrida, se llama, de conexión en paneles. Los paneles se pueden conectar Topología serie, híbrida. sí, panel, se puede conectar serie, paralelo o híbrido. Y la tipología híbrida lo que dice es que, bueno, una parte va para un cierto tipo de energía y otra parte, pero desde el mismo conector común, ¿sí? Desde el mismo, o sea, desde el mismo sistema. Pero una Sí, parte va señor. para, una parte va para una demanda y otra parte va para las baterías. Ok, sí. Listo, perfecto, doctor. Muchas gracias, muy No hay por amable. qué. Vale. ¿Alguien Listo, más? vale, chicos, yo creo que sí, no será, Edgar, que dejamos para el final para que podamos Listo. avanzar. Sí, Eso, avancemos. vale, Listo. listo. Bueno, bien. Listo, queridos. Bueno, apreciados asistentes, vamos a darle continuidad y al final hacemos la ronda de preguntas. Listo. Listo. Sí, pregunten mucho porque eso está bien que pregunten. Eso están animados, no están dormidos. Bien. Como ya vimos nosotros, el panel solar, o sea, solo el panel solar que es el encargado de convertir la radiación solar en energía, o sea, en electricidad. Nosotros aquí les traigo los tipos de sistemas de conversión utilizando fuentes no convencionales. Este que les muestro aquí es un sistema aislado. El sistema aislado solo es para consumos internos, para demandas de usuarios internas. Entonces, es muy sencillo. Se tiene panel solar o arreglo fotovoltaico, se tiene lo que es el controlador de carga, que eso ya les voy a explicar para qué es. Se tiene el inversor, se tiene la carga en directa o energía directa, se tiene el tablero de distribución, aquí va inmersas las protecciones para corrientes y amperajes de devolución, perdón, y aquí tenemos el usuario. Además de eso tenemos el banco de baterías. ¿Qué hace cada una de estas cosas? Entonces, aquí tenemos el panel solar. Aquí está el panel solar. Él convierte la radiación que viene de aquí en energía, pero esa es una energía en directa. Cuando yo digo en directa es que solo tiene un valor. Los paneles solares vienen de 12 voltios o de 24 voltios. La corriente viene en directa también, quiere decir que es una corriente y una tensión constantes. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se necesita este controlador de carga? Este controlador de carga, ¿por qué no funcionó? Aquí, ya. Este controlador de carga lo que hace es censar la corriente que viene de aquí del panel, censar la corriente que viene del banco de baterías y que necesita el banco también para ser cargado y dejarla pasar. Él controla y conmuta la señal de entrada con la señal que necesita el banco de baterías. ¿Qué pasa si no existiera el controlador de carga? Me puedo tirar las baterías. Pues como esto es tan cambiante, entonces, por ejemplo, puede ser que un día haya un sol impresionante y aquí me dé 3 amperios. Y puede ser que, pero las baterías es de un solo. Entonces, ¿qué pasa? Se dañan. Y aquí un día no haya nada. Entonces, ¿qué hace él? El controlador de carga lo que hace es una protección adicional a este banco de baterías. Bien, ¿para qué me sirve este inversor? El inversor me sirve para convertir la energía de directa en alterna.
que es la que nosotros utilizamos en nuestros computadores, cargando los celulares. ¿Qué es directo? Lo que sale de los puertos USB de nuestros cargadores. Eso es energía directa. Una batería, eso es directa. ¿Qué es alterna? La energía que viene de la red, 120 voltios, 60 Hz, por eso es de la forma de una onda. Entonces, un sistema autónomo lo que se denomina es al arreglo de solución energética que no depende de una red eléctrica, ni tampoco está supeditada a la misma. ¿Se puede tener un sistema autónomo paralelo con la red eléctrica? Sí. Se puede tenerlo porque cuando yo necesite, por ejemplo, me aburrí de utilizar la red eléctrica, entonces voy a pasarme a mi sistema solar para cargar mis celulares. Como les digo, y como respondí en alguna de las preguntas que hicieron, las cargas que se manejan en este tipo de sistemas deben ser unas cargas todavía pequeñas. Cuando yo digo todavía pequeñas son televisores, celulares, laptops, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de energía, de sistema energético, es este. Este sistema es un sistema de tipo de red, ¿sí? On-grid, en red. El sistema en red es similar al sistema autónomo, pero tiene algo que se denomina el contador bidireccional. Cuando la ley de energía renovable, la ley 1715, hizo el boom, cuando en 2014 hizo el boom de las fuentes no convencionales de energía renovable, se habló mucho de los contadores bidireccionales. Es decir, los contadores que dan y reciben energía de la red de distribución, ¿sí? ¿Qué es la red de distribución? Es todo lo que está del usuario, del poste, pues, del poste para atrás. El transformador del barrio, las redes del barrio, eso es red de distribución. El sistema eléctrico se divide en la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización y el usuario final. ¿Ok? Cuando un sistema en red de este tipo de energía entra, se tiene la posibilidad de consumir y generar su propia energía, pero se tiene que hacer lo correspondiente con el operador de red, de distribución, OR, como lo dice la Comisión de Energía y Gas. Si el operador de red, en este caso me imagino que debe ser la misma empresa de energía del Putumayo, que no tienen más, porque a veces el operador de red es uno, pero la comercialización y la distribución lo hace otro, en este caso debe ser el mismo, frena mucho estas iniciativas. No sé por qué, siempre ha sido una lucha constante con las comercializadoras, dado que piden puntos de conexión común, piden memorias de cálculo, piden diferentes sitios y diferentes trámites para el desarrollo del mismo. Entonces, no es determinar las eficiencias y quitar todos los paneles, desconectarme de la red, poner paneles y voy a ser feliz. No, no funciona así. Funciona de una forma más responsable. La forma más responsable es tener un trámite con el operador de red. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio pequeño, porque tengo hasta las 4:30 de diseño de sistema fotovoltaico. Vamos primero por pasos. Esta metodología es una metodología que hemos desarrollado nosotros. Sin embargo, hay muchas más. Hay otras que utilizan directamente, hay otras que utilizan directamente el recurso, ¿cierto? Pero esta consta de 8 pasos. Y esos 8 pasos, pues, bueno, utilizan software ya determinado, eso les da la potencia, eso les da, bueno. Estos 8 pasos este es un sistema autónomo, ¿no? Lo que vamos a hacer es un sistema autónomo, no lo vamos a considerar a la red. Y lo que vamos a empezar a trabajar es la potencia en DC. Por eso les digo, ustedes tienen que darse, en estos diseños, lo que tienen que tener en cuenta es la potencia, la demanda de carga del sistema. Es decir, cuánta energía indirecta voy a utilizar. Por ejemplo, 2 bombillos LED de 50, potencia total 100, ¿cuánto uso al día? 2, da 200 vatios hora al día. Televisor, bombillo, PC de escritorio.
2 televisores, más o menos una potencia de 100, tiempo de uso al día de 2 horas, 400 en televisores, vatios hora día, bombillos, esto ya es en alterna, 420 y PC de escritorio 1 en 200. Esta es una configuración un poco común para un hogar, no sé, de unas 3 personas tal vez, en un hogar común colombiano, estrato 3. Sí, obviamente, alguien puede tener licuadora, alguien puede tener lavadora, nevera, más televisores, cargas, bueno, en fin. Pero lo hice lo más sencillo posible para poderles mostrar. Ok, entonces vamos a darnos cuenta. Aquí tenemos 200 y acá tenemos 1020, casi un K, ¿no? 1 kilovatio hora, que consume con todo prendido. Y cierto, si uno está en la casa va a empezar a prender todo, ¿no? Va a empezar a prender todo y va a gastar 1 K, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué quiero en el diseño? Que tenga 4 días de autonomía. 4 días donde, o sea, cuando yo digo 4 días, quiero que entiendan esto, no como 48 horas donde voy a dejar que el sistema se descargue y luego pasados los 4 días vuelve y se cargue, ¿sí? No se refiere a eso. Cuando yo digo 4 días, son horas en el que el sistema va a funcionar. Es decir, va a tener esos tiempos donde el sistema va a funcionar por sí solo. No son 4 días seguidos, luego lo cargo, luego 4 días, luego lo cargo, luego 4 días. No funciona así. Él va a tener días de autonomía para 4 días espaciados, ¿sí? Por horas. Entonces, 4 por 24 serían 24 por 4, 16, 4 por 8, 96 horas. ¿Sí? 96 horas donde el sistema puede funcionar tranquilamente. También hay que tener en cuenta el cálculo de pérdidas. ¿Cómo así que es qué pérdidas? En los cables eléctricos tienen pérdidas, el controlador de carga tiene pérdidas, los contactores de seguridad tienen pérdidas, de acuerdo con el RETIE hay que tener unos contactores de unos breques de seguridad, hay que tener las protecciones a tierra, hay que tener muchas cosas que son una carga al sistema y que lo tiene que hacer funcionar. Por eso las pérdidas no pueden ser mayores a 1 y ya vienen dadas por el fabricante. Entonces, la potencia del sistema fotovoltaico se calcula mediante esta ecuación al tener en cuenta las pérdidas. Nosotros no podemos ser tan olímpicos de sumar los 1020 que tengo acá y los 1200. Serían 1220, listo. Entonces vamos a comprar, no sé, ¿cuántos paneles? 5 por 3, 15. 3 paneles de 500 vatios, los instalo y eso me va a dar. Casi, pero no, eso no funciona así. Alguien tiene prendido el micrófono. Muchas gracias si lo puedes silenciar. ¿Cómo voy a cambiar? Ya está caliente. No, ya está afuera. No está Grey. Ok, ya lo silencié yo. Listo. Entonces, ¿qué más se necesita? Se necesita es las horas solares. ¿Sí? Las horas solares. Miren, por ejemplo, este es el departamento del Cauca, por acá está su capital Mocoa y su radiación es bajita. ¿Sí? Neiva está por acá. Su radiación es bajita. ¿De qué depende eso? De muchos factores. De muchos factores. Ahora bien, señores, la idea de esto es que seamos responsables con los diseños que se hagan. No es solo tirar panel por tirar, no. Se debe tener la suficiente madurez intelectual para decir si funciona o no. ¿Ok? Entonces aquí hacemos una región donde haya más o menos 4 horas al día de radiación solar aproximada. De todo el día hay 4 horas radiación, más o menos, ¿sí? Más o menos, porque hay días en los que no, y eso es un problema, ¿cierto? Porque si yo no sé si al otro día va a llover, ¿qué hago? Si yo no sé si dentro de 2 meses va a llover, pero ahorita está haciendo sequía, o que ahorita esté lloviendo, ¿cuándo va a hacer sol? Porque eso depende mucho del sol. Entonces vamos a utilizar para nuestro ejercicio este panel. Este panel es un Jingli solar en el mercado de 250 vatios, vatio pico, de voltaje de potencia máxima 34 voltios y de corriente de 8.24 amperios. Esto lo da el fabricante, ¿no? Les recomiendo comprar en Jingli o en manufactureras que hagan que den este tipo de información, porque si no la tiene es difícil, porque lo vamos a trabajar más adelante
para el dimensionamiento de todo el sistema de para acá atrás, ¿sí? Este controlador, este inversor y el banco de baterías salen de los parámetros del panel. Entonces, vamos por aquí. Bien. Suponiendo que el arreglo fotovoltaico operará a condiciones de máximo punto de potencia. ¿Por qué siempre lo hacemos así, señores? Porque el punto máximo de potencia es a condiciones de máxima potencia, es decir, que siempre el panel va a estar en máxima potencia. ¿Cómo sé? Porque se lo configura así. Él viene configurado para utilizar el controlador de carga en punto de máxima potencia. La potencia mínima es de 352 vatios al día. El número de paneles se denomina desde la potencia mínima y el voltaje, la potencia nominal de cada uno de los paneles. Más o menos 1.4, uno siempre dimensiona por arriba, ¿sí? Si aquí le da 1.4, tírelo para 2. Si le da 0.98, le toca tirarlo para 1, siempre al entero más próximo, y el entero más próximo por arriba, ¿no? Es 2. O sea que usted necesita 2 paneles de 250 vatios pico. Para esas horas solares, ¿no? Porque miren que la potencia depende directamente de las horas de sol. Si usted tiene más horas de sol, va a requerir menos paneles. Si usted tiene más horas de sol, va a requerir más paneles. ¿Sí? Perdón, a más horas de sol, menos paneles. A menos horas de sol, más paneles. Es inversamente proporcional. ¿Ok? Y aquí empieza la configuración del arreglo fotovoltaico, es decir, cómo yo voy a conectar mis paneles, en serie o en paralelo. En serie y en paralelo son como las baterías, depende. La corriente en paralelo se disminuye y en serie, la corriente te tiene que tener en cuenta en serie o en paralelo. Sí, porque en serie la corriente es la misma, pero en paralelo ya se divide. Entonces hay que tener en cuenta cómo los voy a conectar. Y eso, ¿quién me lo da? Las consideraciones de este amigo de acá, que es el controlador de carga. Él va a determinar qué corrientes va a poder manejar. Y así se lo diseña. Entonces, la corriente máxima del sistema va a ser el número de paneles por la corriente de cortocircuito dada por el fabricante, que es esta, y aquí va a ser el número de paneles, 2, por el voltaje de circuito abierto, que son 38,4 y son 76 voltios. De ahí se tiene la conexión entre paneles y estos datos los da el controlador de carga. Hay 3 casos, paralelo, serie, paralelo. Y aquí tenemos, por ejemplo, nosotros tomamos este MPPT 100-201, nuestro voltaje nos dio 78, es menor que V máximo, pero mayor que I máximo, es un seguidor de potencia, sí, y el voltaje de operación es 1224, perfecto. Configuración recomendada, serie. Y aquí está el banco de baterías. Este banco de baterías, o las baterías solares, es un complique, ¿saben? Porque la tecnología no me da, hasta este momento, que haya baterías con una intensidad de descarga ya del 80%. ¿Qué significa? Que duren más. La batería es lo primero que se le va a usted a degradar dentro del sistema fotovoltaico, ni siquiera son los paneles, es la batería, ¿sí? Y al hacer la batería es un problema, porque no se tiene en consideración los ciclos de carga y descarga. Hay que tener en cuenta 2 cosas para la batería. Primero, el voltaje nominal de 12 voltios y segundo, la capacidad en amperios hora, que es, hagan de cuenta lo que puede dar la batería. Es como un tanque, la batería es un tanque de energía. Entonces, lo que puede almacenar o no, esto es como son los litros, por decirlo así, desde el punto de vista mecánico. Esta configuración puede cambiar desde el punto de vista de que yo utilice una u otra tipo de baterías, y eso depende de mi bolsillo y de lo que yo quiera. Porque puedo utilizar solo una batería, pero me va a costar más dinero. Por ejemplo, aquí está DOD, Depth of Discharge, la tasa de descarga. Si una batería se descarga más rápido que otra, significa que se va a degradar más en el tiempo. Y entonces va a tener problemas para la capacidad mínima de energía que pueda almacenar. El número de baterías en serie y el número de baterías en paralelo. Miren que para este sistema muy sencillo, se me van 8 baterías. 8 baterías. Entonces, las cargas donde se manejen más, aumenta el número de baterías. Entonces, voy a tener yo, pues, un poco de baterías y eso me va a tener problemas eléctricos, armónicos, ruidos en la red, tendré que utilizar bancos de condensadores para bajar esos armónicos, problemas de estabilidad, ¿sí? Desequilibrios. La idea no es utilizar tantas baterías, porque las baterías, como tienen de bueno, tienen de malo, son ruidos en la red.
pero no hay más. ¿Qué hacemos? El inversor es más sencillo de cuantificar. Se tiene la potencia máxima de salida, la salida del voltaje y la entrada. Y ya, se tiene todo eso. Cuando uno tiene los costos de implementación, tenemos paneles solares, 775 cada uno, controlador y regulador de carga, el banco de baterías, 1.800.000, el inversor, y me da un total de 4.815.000 pesos para una batería de 1.200K, 1.2K, que es básicamente lo que se dimensionó aquí. Ahora bien, ya para terminar, para darles la palabra a ustedes, los trabajos actuales en determinación de recurso primario, que es lo que estamos trabajando nosotros, es la información de potenciales solares, de acuerdo a la resolución de la CREG 243 de 2016, que plantea el modelo de cálculo de energía en firme, y al tener en cuenta lo que son las plantas solares, la operación de plantas solares, la operación de plantas geotérmicas y la promoción e integración de fuentes no convencionales al sistema interconectado nacional. La CREG utiliza históricos, sin embargo, nuestra propuesta es utilizar redes neuronales, machine learning, aprendizaje automático e inteligencia artificial. Además de eso, se desarrolló un modelo combinado de máquinas o vectores de soporte con redes neuronales para la determinación de radiación solar en una región en particular, al tener variables climáticas, utilizando metodologías propias de los datos, como Fuzzy Logic, redes de clasificación, métodos Ishibushi, para el desarrollo de modelos de redes neuronales e inteligencia artificial para el cálculo de radiación y de potenciales solares de recurso primario en regiones en particular. Además de eso, pretendemos en la investigación desarrollar lo que es un cambio de sistema de distribución clásico a un sistema de distribución transactivo, donde la figura del prosumer, que viene de prosumidor, que viene de productor-consumidor, es decir, que yo pueda consumir y producir mi energía propia en un ámbito tranquilo, seguro, sin que el comercializador me moleste para democratizar la energía, porque actualmente lo que tenemos nosotros es una demanda pasiva, baja flexibilidad, es altamente centralizado y vertical. Queremos tener una demanda con más datos, una demanda más centrada en el usuario, una demanda mejor, ¿sí? Y más desarrollada, es decir, que los sistemas de generación distribuida, como se le denomina las soluciones energéticas, estén en cada casa y cada usuario pueda hacer uso de la red si le place o no, y para eso utilizar datos para tomar las mejores decisiones. Vamos con la sesión de preguntas ahora sí. Tengo aproximadamente, perfecto, 20 minutos para preguntas. Entonces, quiero agradecerles por el tiempo y vamos con las preguntas. Vale, en ese momento pues tenemos 4 manitos levantadas. Le podemos ceder la primera, bueno, en orden, al joven Jesús Manuel Bolívar. Adelante, Jesús. Hola, buenas tardes. Hola. Ingeniero, tengo una pregunta. Cuénteme. La pregunta es, ¿cómo se abordan los problemas de sombreado en sistemas solares fotovoltaicos y cuáles son las soluciones más efectivas? Qué buena pregunta. Básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es la geolocalización de... Normalmente se utilizan software para la simulación de la sombra en el sitio donde se va a instalar, ¿cierto? Porque hay sombras parásitas y sombras de albedo. El albedo es lo que menos se quiere porque el albedo es un tipo de sombra que no genera radiación. La otra sombra tampoco, pero es parásita. Está ahí y no está al mismo tiempo. ¿Cómo se abordan? Bueno, básicamente la solución más efectiva es buscar una terraza donde casi no haya sombra, pero si hay, minimizarla al máximo utilizando soportes o contrapesos, ¿sí? Eso es básicamente lo que se utiliza con la sombra, además de simular, antes de todo, donde usted tenga la región a instalar, su terraza o un lote o donde quiera, simule cómo es la trayectoria del sol para que identifique los eventuales problemas de sombreado, porque si usted va a las 12 del día, puede ser que no haya la misma sombra a las 3 de la tarde. Entonces haga una simulación de cómo sería la sombra a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y ahí ya le puede dar una idea más o menos de cómo usted podría configurar los paneles. Bueno, eso también hay que considerar que nosotros estamos en una zona ecuatorial, entonces donde usted los oriente, si es norte o sur, oriente o occidente, eso no importa, que la radiación pues va a ser la misma, pero en los países del norte se van hacia el sur y en los del sur van hacia el norte. ¿Ok? Ok, sí, señor. Vale.
Vale, seguimos con Mónica Lisset. Mónica, ¿estás allí? Vale, entonces sigamos con Gina Paola Beltrán. Y Jessica. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. ¿cómo está? Muy bien, Bueno, de gracias. todo lo que estábamos hablando, yo quería preguntarle, digamos, uno puede mirar a ver en qué se puede reutilizar los desechos que quedan de un panel solar. Pues uno mismo, difícil, ¿sabe? Uno mismo es ¿Sí? difícil, porque, sí, claro, porque tendría que tener la máquina para triturar el panel y luego el horno para volverlo a reciclar, entonces es un problema. Pero básicamente el gestor de desechos de la región donde esté debe poder tener un plan propio del desarrollo de estos paneles, de la Ok. disposición de estos paneles. Ajá. Sí, pues esto sé que no va mucho en el tema, No, pero por ejemplo, yo escuché que, digamos, los buses que están saliendo eléctricos, que solo son eléctricos, que eso también se está generando una contaminación, igual que los paneles solares, pero no la identificó muy bien tampoco. Lo que pasa es que los residuos son de tipo de baterías, por ejemplo, de baterías, de motores, de bobinas, no sé, de elevadores de tensión. Este tipo de infraestructuras, cuando ya deja de ser útil, es un problema, porque usted no los puede reciclar. Sí, es un problema, no los puede reciclar, ¿no? O sea, el cobre, bueno, se puede desarmar, el plástico se puede fundir, pero requiere esfuerzos muy interesantes de las empresas de saneamiento para tener disposición de los residuos. Es como usted, no sé si allá en Putumayo, en las regiones donde ustedes están, hay unos contenedores donde uno pone las baterías usadas. Es igual, se debe tener contenedores para la disposición de los residuos electrónicos, la basura electrónica que llamamos. Ah, ok, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ok. Vale, seguimos con Carlos René. Muy buenas tardes a todos. Realmente tengo dos inquietudes. Pues la primera, teniendo en cuenta el costo de instalación de los paneles fotovoltaicos, de los paneles, y que en mayor parte del costo son las baterías. En algún momento he leído que están trabajando en baterías a base de grafeno. No sé si esa tecnología se está implementando o en algún momento llega a nuestro país. Y lo siguiente es por qué la instalación de esos, hay tanto arancel para tener esos sistemas acá a Colombia. Según la ley 17, voy por la segunda, según la ley 1715, se supone que los dispositivos que son utilizados para el desarrollo de las soluciones energéticas no tienen IVA, son exentos del IVA. Eso como una declaratoria. Sin embargo, los costos de importación se mantienen. Y bueno, se calculan como costos de importación propios de países como China, Indonesia, Alemania, que es donde viene toda esta parte de. ¿Por qué tanto? Bueno, porque la DIAN es un problema y entonces, en fin, eso ha causado ciertos inconvenientes en la implementación y la masificación de los mismos. Pero el IVA no se cobra, eso está por ley reglamentado, el IVA no se debe cobrar. Ahora bien, baterías de grafeno sí han llegado a Colombia, no, ¿cuándo llegarán? No lo sé. Sí hay, es más, hay baterías de hidrógeno, ¿no? De punto de hidrógeno. Pero la tecnología, la técnica está, la tecnología no ha sido lo suficientemente grande porque no se ha masificado la generación distribuida para pequeños usuarios. En Jumbo, Celsia tiene una planta solar, también está en la planta Gepirachi de Drummond, también está la parte de Check, en la parte del macizo, que son básicamente proyectos de red. Sí, básicamente son proyectos de red, porque invertir en baterías es casi botar la plata. Entonces, las empresas prefieren tener una inversión de 30 años en red que una inversión de 5 años en baterías y que el costo todo esto es por costo, y que el costo se me vaya pues lejísimo. Entonces,
Básicamente sí existen, pero que las traigan a Colombia o traerla a uno es un complique. Pero claro, hay hasta de grafeno son las de más alta eficiencia, con un 85%. Sin embargo, no las distribuyen aquí en Colombia por, no sé por qué. Me imagino que por costo igual, el traer la tecnología. Pues esa es la respuesta que le tengo. Vale, muchísimas gracias. Ok, no hay por qué. Seguimos con el señor Jason Camilo. Jason Camilo, adelante. Ingeniero, muy buenas tardes para todos. Ingeniero, mi Hola. pregunta es, ¿cuál es la vida útil de estos paneles solares y cuál es el tipo de mantenimiento adecuado que se le debe dar para darle vida útil? Básicamente lo que se busca es que tengan una vida útil de unos 20 años, 30 años más o menos, depende de la manufactura. Y el mantenimiento que se le da es mínimo. A los paneles solares es mínimo, es limpiar un vidrio, pues usted tiene un trapito y los limpia, ese es el mantenimiento. Al sistema solar, al sistema como un todo, la solución es determinar los puntos de conexión, que no haya corrientes de fuga, que, bueno, en fin, que no haya sobretensiones, que esté equilibrado el sistema, sí, que todo este tipo de cosas. Entonces, ese es el mantenimiento y esa es la vida útil de un sistema. Bueno, de los paneles, de un sistema es menor porque siempre se tira al lado de las baterías y una batería está alrededor de máximo unos 10 años. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por despejarme esa duda. Ok, no hay por qué. ¿Alguien más? Listo, seguimos con Arévalo Díaz Tulia. A ver. Hola, buenas tardes para todos. Mi pregunta Hola. era similar. Hola. Esto yo quisiera saber cómo es o sea, cada cuánto se realiza la limpieza a un panel solar. Básicamente lo que estamos nosotros implementando es cada 2 veces en el año. Sí, dos veces en el año. Entonces, no tampoco es tanta porque se acumula suciedad, polvo, ¿cierto? Lluvia. Entonces, son casi 2 veces en el año. Muchas gracias. Ok. Aquí ya Listo, pude. seguimos con Adiel Rodríguez. Hola, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, este semillero es de la ingeniería fotovoltaica, ¿sí? Pero pues como podemos ver que la luz solar pues tiene unas ventajas, también tiene desventajas. Pero entonces yo quisiera hacerle la pregunta a usted, desde su campo, desde su conocimiento, ¿qué sistema puede llevar a menores pérdidas o que genere menos contaminación? Muchas gracias, ingeniero. Cuando dice qué sistema es, ¿qué fuente? Sí, de generación, sí, ¿qué fuente de generación eléctrica? Ah, ok, la nuclear. La nuclear es la que menos índices de contaminación tiene. La vaina es la seguridad en el suministro, porque una planta nuclear es compleja de controlar. Sí, estoy haciendo actividades en el protón, en el núcleo de un átomo. Entonces hay accidentes, Fukushima, Chernobyl, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la más confiable, solar. Perdón, solar no, nuclear. De ahí sigue el agua. Sí, de ahí sigue el agua. Entonces, esas son las dos más cercanas que tengo por responder. Bueno, tutor, ya yo me robo el espacio porque tengo que irme. Ok, siga. Solo que, qué pena, ¿no? Con los que estaban antecesor a mí. Solo que me causó curiosidad que usted habla acerca de la energía hídrica. Nosotros en la vereda, porque yo soy de un pueblito de acá, ahorita Putumayo, en la vereda somos 14 casitas. No estamos muy divididos, pero entonces nosotros implementamos una bombita de ariete y quisimos implementar así por medio de unas turbinas, pues tipo Pelton, ¿sí? Para generar energía.
funcionó, pero el problema ¿cuál fue? Cuando el río, el caudal aumenta mucho, la bombita de ariete empieza a fallar y nos manda mucha cantidad de agua y esto hace que los picos de energía se eleven mucho. Entonces me gustaría, si usted tiene conocimiento a esto, no ahorita porque el espacio ya está muy reducido, pero sí, no sé, en un futuro encuentro tal vez hablar del tema. Usted me puede escribir al correo, yo voy a dejar mi correo aquí en el chat. Me gustaría que me escriba para poder asesorarlo o charlar, no sé, esto se hace así charlando. Listo, señor, listo, Aquí sí, está señor, mi correo, perfectísimo. si quiera seguirme, lo puede hacer con dudas. Me gusta su intervención porque es muy asociada a la comunidad y a mí me gustan los proyectos de comunidad. Muchas gracias. Ingeniero, con qué pena escuchando al compañero, escuchando aquí al señor. Este es uno de los proyectos que yo, y ya que usted dice que le gustan los proyectos de comunidad, yo tengo un proyecto o tengo pensado de llevar internet, ¿sí? Con esto de la fibra óptica hoy en día, pero quiero montar toda la infraestructura, todo lo que es el rack, todo lo que son los servidores y todo lo que son los switches que van a utilizar, va a servir para utilizar, para distribuir en este caso esas 16 casas, 20, 25 casas, pero con energía eléctrica. ¿Esto es posible? Con energía solar, perdón. ¿Es posible? Debemos ver cuánta potencia consumen, cuánto tiempo van a estar prendidos, todo el día, todo un mes, si es 2 horas al día, si es 3 horas al día, todo eso influye dentro del dimensionamiento, ¿sí? Entonces, pues de entrada sí, pero bueno, nosotros redes de datos no hemos montado con solar, porque no, sinceramente da miedo, ¿no? Da miedo porque el internet no debe caerse. Entonces Correcto. a veces solar falla, da problemas, no, se pierde unos datos un día o 2 días. Entonces siempre da cosa. Nosotros hemos montado sistemas de esos por eso, porque da miedo tener, pues, que no Es funcione, inestable. que Ya. sea inestable. Entonces, tocaría estar muy seguros, primero, dónde lo va a utilizar, dónde, los parámetros de uso de tiempo y la potencia de los Que servidores y nos dé demás. la luz y todo, claro, el sol. Claro, claro, sí, porque digamos sí, o sea, de entrada, pues yo digo sí, que cualquier cosa es susceptible de utilizarla con energía. La vaina es que como estamos utilizando red, entonces no se puede estar como yendo a reiniciarlo y luego volviendo. Eso es un tedio. Entonces yo pensaría que tocaría analizar varias variables, el uso, tiempo de uso, sobre todo me preocupa el tiempo, porque el sistema tiene que estar prendido y si solar termina y luego no se carga bien, entonces va a llegar y se va a apagar y ya. Entonces no es el objetivo, ¿me entiende? Correcto, ingeniero, listo, ok, gracias. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? Por aquí estoy mirando a ver, voy aquí, Angie Vanessa, ¿ya hizo? Ok, ya voy a bajarle la mano. Juan Diego Viveros. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacerle otra pregunta. Es que yo estoy muy atento a las nuevas tendencias o los nuevos productos que sacan eh, Europa y especialmente China relacionados al tema energético. Sí, pues porque estoy trabajando con un proyecto relacionado al tema energético y, y me he dado cuenta que hay innovaciones muy interesantes para el desarrollo de apoyar a las comunidades en el tema de la electricidad, sí, pero especialmente del tema del agua, sí, o sea, que utilizar la energía fotovoltaica, especialmente en el tema de los paneles solares, para poder llegar a las veredas o a los lugares más remotos, obteniendo el tema del agua. Mi pregunta sería, si por ejemplo yo quisiera traer una tecnología de un sistema de paneles solares que son 60% más autónomos, o sea, que generan mayor cantidad de energía porque tienen menos pérdida de energía,
eficientes, eso se llama Eso, eficiencia. eficiencia energética, exactamente, puede, ¿qué regulación tendría que hacer acá en el país para poder traer esa tecnología? No, nada, ninguno, hacer el manifiesto con la DIAN y ya. Buscar un importador que le importe panel solar y homologarlos en el ministerio. Pero la homologación no le tarda más de 15 días. ¿Y qué es la homologación? La homologación es que te estén la corriente, que te estén el voltaje. Mire, Colombia no tiene tanta boom en la etiquetado de panel solar porque todavía no han traído las tecnologías, ¿no? Entonces todavía uno va a la ferretería de la esquina y encuentra un panel muy pequeño que le sirve para cualquier cosa. Entonces no está etiquetado, no está nada, ¿no? Pero cuando ya se trata de proyectos serios, sí. Hay que etiquetarlo, hay que elevar la consulta al ministerio, el ministerio le dice que le mande una tarjeta de aplicación o le dice, bueno, vaya a un laboratorio, póngale, no sé, vaya al laboratorio tal, a tal parte y allá le hacen la etiqueta y la calibración de. Eso es lo que se hace normalmente cuando uno trae panel de China o de otra parte, pues lo importa. Entonces, primero un importador. El importador o el distribuidor le tiene que a usted garantizar la traída y, si es posible, también la homologación del mismo. Ok, listo. Muchas gracias. Muy amable. Ok, vale. Vamos con... A ver, vamos con Carol Giselle. Ahí está. Buenas tardes, tutor, ingeniero. Buenas tardes. Era una pregunta con respecto a cuando se abrió el banco de preguntas, pues uno de mis compañeros me preguntó sobre la duración de un panel. Cuando ok. se adquiere un panel, el panel tiene como tal garantía de uso, o sea, que uno lo compre y durante un tiempo que haya un fallo en él, y si ese es el caso, ¿qué son las generalidades? Y la segunda es, si ya termina su tiempo de vida útil, ¿qué se debe hacer con el panel? O sea, ¿se desecha como si fuera algo normal o como un dispositivo electrónico? Se dispone como un dispositivo electrónico. Y la primera es, si el distribuidor es serio o viene de una marca seria, lo que pasa es que aquí hay de todo, ¿no? O sea, en gama de mercado de panel solar hay de todo, no vienen hasta sin marca. Entonces, vienen hasta sin marca, entonces no se sabe si sí o no. Lo que les recomiendo es que busquen distribuidores serios, ¿no? Siemens, Jingli, cosas que les den garantía, o con el mismo distribuidor minorista, ferreterías, etcétera, que les dé una carta, porque vimos que es importante tener los parámetros de trabajo, voltajes, tensiones, para tener garantía. Sí, claro, se tiene que tener garantía. Normalmente la garantía de un panel solar está alrededor de los 3 años. Garantía, y la vida útil, ya lo dije, 20 años, casi 25, 30 años, hasta que se deprecien y claro, o sea, cuando él se deprecia, él no va a dar cero de una, o sea, no es que se apague, ¿no? Pero dígase que usted que dé un amperio, después de unos años va a dar 0.8, después va a dar 0.6, 0.6, va muriendo poco a poco, hasta que ya no dé nada, ¿sí? Esa es la depreciación. Vamos a ver. Ok, ahí terminamos. Vamos a dar, creo que ya Una preguntita más. Una pequeña pregunta más antes de terminar. Siga. Sí. En la zona donde yo estoy en el norte de Santander. Y aquí suele a veces llover mucho y suele caer granizo. Y a mí me preocupa que llegue con la granizada, llegue a dañar los paneles. No sé si hay alguna alternativa que permita protegerlos, o sea, que si se alargó a llover, hacer algo que no dañe o algo. Sí, mire, a ver, el panel solar tiene esta forma y hay unas capas de policarbonato transparente que están encima de él. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso le va a quitar un poquito de eficiencia, sí, pero no le va a partir el panel. Nosotros hicimos unas instalaciones de ese tipo porque y no solo caía granizo, sino muchos rayos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Al panel le adaptamos una pequeña superficie de policarbonato, transparente obviamente, y nos dio resultado y la eficiencia no se tocó mucho. Póngale que le redujimos un 5% la eficiencia, no es mucho. Entonces, un panel de policarbonato, no de plástico, policarbonato, podría servir. También se utiliza vidrio, pero el problema con el vidrio es que a veces
estalla, o sea, cae el granizo, estalla el vidrio y daña la placa de silicio. Entonces, como no es muy recomendable. Sí, pero si puede también es una buena alternativa, pero la que nos funcionó a nosotros fue policarbonato, además por el peso, ¿sí? Por el peso de la estructura, porque a veces están en los techos y, bueno, en fin, no se sabe cómo está debajo. Entonces, de aguantar vidrio y aguantar panel, entonces puede tener problemas. Eso contesta su pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Okay, perfecto, no hay por qué. Listo, vamos con las últimas dos personas que creo que tienen aquí levantada la mano y terminamos. Sí, la última, Olga, porque pues creo que se nos acabó el tiempo. Sí. Olga, Juliana. Y terminamos. No está. Listo. No, creo que ya terminamos, Camila. No, Inge, la verdad muy agradecido por tu participación y tu colaboración en este primer seminario web. Esperamos de pronto pues que más adelante nos puedas acompañar nuevamente a esos eventos y por qué no algún día estés presente acá con nosotros. Entonces, Sí. no, muy agradecidos, la verdad, y no, pues muchos éxitos. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a la UNAD que se acercó a mí y pues nos invitaron. Estoy muy agradecido con las preguntas. Yo dejé el contacto mío, el correo ahí en el chat para que por favor me escriban. No duden en escribirme. Estoy ahí al pendiente de sus preguntas o de sus inquietudes o de sus oportunidades de colaboración conjuntas para el desarrollo de proyectos energéticos. Nada, eso, muchas gracias. Camila tiene también mi correo, le pueden decir a ella que gracias a ustedes, ha sido un grupo muy bueno por sus preguntas. Y nada, nos vemos pronto, ojalá pueda estar con ustedes presencialmente en algún punto, me gustaría mucho. Vale, Inge, muchas gracias. Bueno, apreciados asistentes, damos por terminado nuestro primer seminario web en energía solar fotovoltaica. Muchas gracias por su asistencia y esperamos tenerlos pues prontamente en otros eventos que desarrollemos. Que tengan todos una excelente y ingeniero. feliz tarde. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.